Bien, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Vamos a dar entonces inicio a este taller psicoeducativo que tiene como título Conociendo las emociones. Mi nombre es Maciel Parra, yo soy pasante de psicología de la Fundación Alzheimer Venezuela, capítulo Zulia. Bien, me parece muy importante tocar un poco este tema, hablar un poco sobre este tema, ya que las emociones son algo que si bien es innato y que todos hemos vivido, todos hemos experimentado, muchas veces no sabemos cómo darle nombre o no sabemos cómo para qué funcionan. Entonces, quisiera orientar un poco este taller para que profundicemos en cuáles son nuestras emociones básicas, cómo funcionan, ¿bien? Y un poquito sobre estrategias de cómo podemos regularlas, ¿bien? Cómo podemos regular las emociones. Entonces, vamos a comenzar primero con una dinámica, bien, muy breve. Me gustaría que observen la imagen y quisiera que me comenten qué emociones observan, o sea, qué observan a través de las expresiones faciales. Bien, dice, por aquí dicen que miedo, ¿qué más? Miedo, asombro, temor. Muy bien. ¿Alguien ve algo distinto? ¿Le parece algo distinto? Enojo. Muy bien. Bueno, yo creo que esas definiciones abarcan un poco lo que serían estas imágenes, ¿no? Quisiera comenzar diciéndoles que todo lo que ustedes identifican es bastante coherente y con eso le quiero dar inicio a definir qué es una emoción. Me gustaría, si alguien quiere, me puede comentar para usted qué es una emoción. Bueno, voy comenzando yo, si quieren se pueden ir agregando. Por aquí dice un sentimiento básico e innato, la expresión de un sentimiento. Correcto. Entonces tomamos esto como referencia para iniciar, ¿ok? Perdón. Bien, dicen por aquí que tiene que ver con el sentir. Exacto. Entonces, partiendo de allí, podemos decir que una emoción es una experiencia, ¿ok? Es una experiencia y cuenta con al menos tres sistemas de respuesta. Ella tiene una respuesta fisiológica o adaptativa, ¿bien? Tiene y está relacionada con el sentir, ¿no? O sea, cómo se siente una emoción en nuestro cuerpo. También tiene un sistema de respuesta conductual o expresivo y también una respuesta cognitiva o subjetiva, que está más relacionada con nuestra forma de pensar, de percibir y de interpretar las cosas, ¿ok? Ella se puede experimentar, una emoción se puede experimentar como un sentimiento privado, como una manifestación de un síntoma o algo somático, algo corporal, pero también se puede ver como una respuesta de supervivencia, ¿ok? Nuestras emociones tienen una causa que es por necesidades de nuestro organismo. ¿Y qué las detona? Pues la detona un acontecimiento externo o un acontecimiento interno, ¿no? Las emociones funcionan como unos sensores. Ellas están avisando de que algo se modificó y aparecen como una motivación, como motivadoras para la acción y la movilización de la persona. Bien, cuando yo digo interno o externo, me refiero externo a cualquier estímulo que venga de afuera, pero interno tiene que ver con nuestro pensamiento, ¿no?
Dicho esto, me gustaría diferenciar lo que es una emoción de un sentimiento. Bien, los sentimientos son el resultado de las emociones, ¿ok? Nuestros sentimientos son más duraderos en el tiempo y pueden ser verbalizados porque tienen que ver con la interpretación de lo que nosotros, o sea, cómo nosotros interpretamos una emoción. Bien, y se relaciona con la emoción y con la experiencia vivida. De allí nosotros le damos un significado y sale un sentimiento, ¿ok? Hablando un poco de la parte fisiológica también, nuestras emociones, ellas organizan las respuestas también de distintos sistemas biológicos, como pueden ser evidentemente las expresiones faciales. Nuestras expresiones faciales revelan muchísimo cómo nos sentimos, la voz, el sistema endocrino también, y pueden tener como, o sea, establecer un medio interno óptimo, ¿no? Para tener un comportamiento más efectivo. Y bueno, también los diversos estados emocionales que nosotros tenemos, ellos también son causados por la liberación tanto de hormonas como neurotransmisores, ¿ok? Que luego esta liberación de neurotransmisores y hormonas se convierten nuestras emociones en sentimientos y finalmente en el lenguaje, o sea, de cómo lo expresamos. Bien, ahora si hablamos un poquito de la parte conductual, bien, las emociones nos sirven como para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, o sea, nos impulsan hacia ciertas personas, hacia objetos, acciones, metas, ideas, también nos ayudan a alejarnos de otras cosas que no nos convienen o no nos convienen, ¿no? Ellas actúan como un depósito de influencia, pero también ese depósito puede ser de influencias innatas o también pueden ser de influencias aprendidas. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Algo que quisieran comentar? Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las emociones o cuáles son las emociones básicas. Bien, nosotros tenemos 6 emociones que, bueno, esto han sido estudios de hace muchísimos años, ¿no? Eh, en la búsqueda de poder darle un nombre o cuáles son las emociones o cuáles no son. Tenemos por acá 6 emociones básicas. Bien, vamos a comenzar con la ira. Bien, la ira es una respuesta que surge ante situaciones que nos generan frustración o son situaciones que no nos gustan, son situaciones adversivas, o sea, que no son, que nosotros no estamos captando como que nos conviene. Bien, ellas se tratan como de una activación de nuestro cuerpo a modo de preparación para lucha contra una situación amenazante o la huida de esta situación. Bien, sin embargo, cuando la ira aparece de forma constante y perenne, ella puede llegar a provocar problemas tanto a nivel social, en las relaciones interpersonales, tanto a nivel laboral, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra pareja o incluso también con la salud física. Bien, tenemos la sorpresa. La sorpresa es una reacción tanto física como cognitiva que ella se tiene ante un evento inesperado o que no entraba en nuestro repertorio de pensamientos y de conducta. O sea, cuando es algo totalmente nuevo e inesperado. Bien, tenemos la alegría. La alegría es un estado emocional muy placentero en el que, bueno, la persona evalúa las situaciones que está viviendo como positivas, ¿ok? Entonces, en este estado de alegría suele haber eh, altos niveles de energía, altos niveles de motivación, buenas expectativas sobre el futuro y también se puede decir que hay un nivel de ansiedad bajo, ¿ok? Al contrario que en la alegría, pues tenemos la tristeza, que ya es un decaimiento del estado anímico, ¿no? Nuestros niveles de alegría bajan, nuestros niveles de energía bajan, hay poca motivación. Y bueno, en la parte de la percepción o nuestra perspectiva sobre el presente y el futuro casi siempre es negativa. Bien, también tenemos al miedo. El miedo
tiene como origen claramente protegernos ante el peligro. Bien, se trata de una activación de nuestro organismo que ya nos prepara para huir de una situación que nosotros estamos detectando como peligrosa. Y bueno, sin embargo, y hay que mencionarlo, al igual que en otros casos, en muchas ocasiones nosotros tenemos miedos que son irracionales, como por ejemplo en el caso de la fobia, ¿ok? Cuando realmente el peligro que nosotros estamos detectando no es real o es muy improbable, ¿ok? Y por último también tenemos el asco o el desagrado, ¿ok? Esto es bastante orgánico, o sea, el origen de la sensación de asco es como protegernos ante alimentos que podrían ser tóxicos. Sin embargo, tenemos ese sentimiento de rechazo hacia otras cosas que no necesariamente sean alimentos o que no necesariamente sea malo para el organismo. Bien, además hay muchas cosas que nos pueden producir este tipo de emoción, que pueden ser olores, sensaciones táctiles o imágenes que pueden llegar a crear este rechazo en nosotros. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí, entrando en materia, biológicamente, ¿qué se genera de acuerdo a los tipos de emociones? No entiendo muy bien la pregunta. No sé si la podrías reformular mejor. O bueno, mientras yo voy pensando cómo responderla, también voy explicando el otro punto. Hablando un poco sobre las características de las emociones o cómo funciona, ¿bien? Quiero decirles que primero, las emociones nos preparan para la acción, ¿ok? Em, ellas nos organizan para la acción, o sea, ellas regulan el funcionamiento mental y organizan tanto el pensamiento como la acción que vamos a tener, ¿ok? En primer lugar, ellas nos establecen las metas que nos son prioritarias, ¿bien? Y nos organizan para llevar a cabo ciertas acciones. O sea, por ejemplo, si mi emoción de miedo me establece que la meta que yo tengo en ese momento es escapar de ese peligro, eh, perdón, que si la meta es escapar de ese peligro y nos prepara para huir, el enfado tiene como meta eh, que tiene que ver con atacar o superar ese obstáculo que me está molestando. Ok, bien, he escuchado que con la alegría se activan las hormonas placenteras, pero con las emisiones negativas, por así decirlo, ¿qué se genera? Bueno, eso se relaciona más con los neurotransmisores, bien, y con las respuestas fisiológicas que lo acompañan. O sea, por ejemplo, hormonas placenteras o neurotransmisores, está la dopamina, que la dopamina se relaciona con el placer, está la serotonina, que se relaciona más que todo, cuando hay niveles bajos de serotonina, está relacionado con la tristeza. Bien, eh, en parte con emociones positivas o negativas, lo voy a hablar un poquito más adelante, pero las emociones que podemos percibir como negativas, pues se relacionan más que todo con los neurotransmisores, pues con la disminución de la serotonina. Bien, entonces seguimos. Eh, ok, les decía que las emociones en primer lugar nos ayudan a establecer metas que no son prioritarias para nosotros. O sea, nos ayuda a detectar este, algo que tenemos como prioridad en ese momento y nos ayudan a organizar cómo vamos a llevar a cabo ciertas acciones, ¿no? Les decía, ¿no? Que por ejemplo, cuando sentimos miedo ante algún evento, eh, pues nuestra meta en ese momento es como huir o escapar de ese miedo y el enfado, por ejemplo, cuando estamos molestos, nos prepara como para atacar o como para solucionar eso que nos está incomodando en ese momento. Bien, las metas realmente que nosotros queremos perseguir están muy profundamente relacionadas con la regulación de nuestros vínculos sociales. O sea, por ejemplo, que yo me sienta feliz
o me sienta con mucho amor, nos prepara pues para la cooperación con el otro. Si yo siento mucha tristeza o la tristeza nos prepara para la búsqueda de ayuda, nos funciona como para detectar eso. Por ejemplo, si algo me molesta, el enfado o la ira me está avisando que de repente yo necesito establecer límites. Bien, por otro lado, las emociones también establecen las metas hacia las que se dirigen nuestros pensamientos, nuestras cogniciones y nuestras acciones. Cuando yo hablo de cogniciones, me refiero a nuestro sistema de creencias, nuestra forma de relacionarnos, nuestra estructura de personalidad también que nos dirige a pensar ciertas cosas. Bien, por ejemplo, una persona que se siente triste y necesita sentirse bien de alguna manera para liberarse de esa emoción, va a encontrar que de repente su percepción se está viendo de una manera distinta. O sea, una persona podría comenzar a movilizarse buscando aquello que le va a producir bienestar, algo que le va a hacer sentir bien, pero de una manera sana, pero otros pueden tener como pensamientos más tristes o del tipo de que estoy solo, no le intereso a nadie, o comienza a tener recuerdos tristes y sentir la necesidad del contacto y compañía. Por eso ahí dice bien que nosotros tenemos una emoción y ella establece una meta, pero de allí ella dirige, ¿no? O sea, hacia dónde se dirige nuestra forma de pensar y lo que vamos a hacer. Bien, entonces este es el modo, así funciona como una emoción establece una meta final, pero nuestro aprendizaje y nuestro sistema de creencias y nuestra forma de pensar son los que nos van a proporcionar el medio en el cual nosotros vamos a alcanzar esa meta o no la vamos a alcanzar. O sea, porque las emociones constituyen todas las estructuras que guían nuestras vidas, o sea, especialmente nuestras relaciones con los demás. Bien, la parte de la cognición, la parte del pensamiento, la parte del razonamiento surge para ayudarnos a resolver el problema sobre cómo vamos a alcanzar esa meta que nos está estableciendo la emoción, ¿no? Que viene de una necesidad, que puede ser de contacto, puede ser de deseo, de necesidad de establecer el bienestar o de establecer distancia. ¿Ves? La emoción tiene que ver fundamentalmente con la motivación y con la acción, ¿ok? Y bueno, esencialmente la emoción también nos dice que, o sea, qué es lo que está siendo importante para nosotros y nos organiza para actuar en base a eso. Pero el pensamiento y el razonamiento vienen a ser necesarios para un análisis posterior de eso que nosotros estamos poniendo como prioridad. Y entonces nos funciona para validar o para corregir nuestras valoraciones innatas. O sea, si bien es cierto, nosotros actuamos en base a lo que estamos sintiendo en el momento, es necesario que podamos tener un momento de reflexión acerca de eso. Bien, por eso decimos que la emoción no trabaja sola, sino que trabaja junto con el pensamiento. ¿Ok? Por otro lado, decimos que las emociones son adaptativas. Bien, ellas no son ni racionales ni irracionales o positivas ni negativas. Ellas son adaptativas. Bien, porque una de las funciones más importantes de la emoción es de conectar con nuestra naturaleza biológica. Bien, con el mundo en el que estamos nosotros involucrados. O sea, ellas responden rápidamente a aquellas cosas que tienen que ver con la supervivencia, ¿ok? Ellas nos ayudan a regular nuestra atención, a poder de alguna u otra manera controlar el entorno. Ellas buscan los acontecimientos o las cosas que realmente son relevantes para la adaptación y también alertan a nuestra conciencia cuando se está produciendo este tipo de adaptación. Bien, la información de la charla estaría disponible a posteriori o de manera solicitada. Claro, yo se las puedo facilitar por el grupo, no hay ningún problema. Bien, entonces,
les quiero dar un ejemplo con respecto a esto. Eh, por ejemplo, ya hablamos de que el miedo nos avisa cuando hay un peligro. Bien, cuando sentimos disgusto o sentimos asco, nos hace que nos alejemos de eso que nos está desagradando. O cuando sentimos compasión, ella nos capacita para poder tener empatía y poder responder al dolor del otro. Bien, o sea, las diferentes emociones nos van alertando ante cosas distintas, pero funcionan de modo distinto para diferentes funciones. Bien, o sea, algunos sentimientos, hay sentimientos que son distintos pero nos avisan de lo mismo, como por ejemplo, cuando hay un peligro podemos sentir tanto miedo como ira, ¿ve? Mientras que otros, como la tristeza y como la culpa, nos pueden avisar de que posiblemente haya un proceso depresivo, ¿ok? O por ejemplo, los sentimientos de alegría, ellas nos promueven mucho la persecución y la búsqueda de la felicidad, ¿no? O sea, realmente esta función adaptativa de las emociones se entiende mejor cuando nosotros podemos diferenciar entre lo que es una emoción positiva y una emoción negativa. ¿De qué depende de que yo diga que una emoción es positiva y las meta allí y otra emoción es negativa y las meta allí en esa categorización? Pues ya eso viene del aspecto subjetivo de emoción, o sea, a nuestra vivencia de la emoción como placentera o no placentera. Bien, en lugar, pues por supuesto, de su función adaptativa, que por su definición viene siendo algo positivo porque nos está alertando de algo y se está acomodando al momento, ¿no? O sea, que yo diga que una emoción es positiva o una emoción es negativa va a depender de lo que yo esté viviendo en conjunto con esa emoción y si eso que yo estoy viviendo me está generando placer o me está generando displacer. ¿Ok? Entonces, pues las emociones que se vivencian positivamente, vienen a ser cruciales a la hora de motivar conductas proactivas, ¿no? O sea, el interés, la curiosidad, que nos lleva a explorar cosas nuevas, nos producen conductas nuevas, ¿no? O sea, como la alegría y el felicidad, o sea, ellas son resultado, por ejemplo, tanto del contacto con figuras en las que nosotros sentimos vínculo, como también con una sensación, por ejemplo, de que yo estoy siendo eficaz en mi trabajo y eso me da alegría y me hace feliz, ¿no? Y también, pues obviamente, este tipo de emociones nos ayudan a mantener a nuestro organismo de una forma proactiva, o sea que constantemente vamos a estar buscando vínculos y poder tener como un control sobre las situaciones en las que estamos viviendo. O sea, eh, si tuviéramos que categorizarlas entre emociones positivas y negativas, si hablamos de las emociones positivas, ellas tienen su propia tendencia innata de acción adaptativa. Bien, como por ejemplo la alegría, el interés, o sea, el sentimiento de querer cuidar y el amor por el otro, ¿no? O sea, por lo general, nosotros nos sentimos bien con este tipo de acciones y con este tipo de respuestas. Entonces, eh, en su mayor parte siempre van a ser sentimientos de alegría, o sea, porque nos mantiene curiosos, nos mantiene activos, en lugar de llevarnos como algo como muy concreto, ¿no? Entonces, en cambio, o sea, si tuviéramos que ver un repertorio de emociones negativas, pues hay muchas, o sea, hasta el miedo, la ira, la vergüenza, la desesperación, hay muchísimos, ¿no? O sea, todos ellos nos afectan, pero realmente si le tuviéramos que preguntar, todas se distinguen, o sea, nadie las confunde, porque si tuviéramos que ver desde afuera, o sea, pareciera que como seres humanos desarrollamos más emociones negativas y podemos diferenciarlas entre ellas mejor, ¿no? Porque eso nos funciona como también como un modo de ayuda en búsqueda de la supervivencia. O sea, cuando sentimos ira, eso nos ayuda a enfrentarnos contra cualquier enemigo que nuestro cerebro esté interpretando, ¿bien? O con alguien que dice algo y nos hace molestar. O en situaciones extremas, pues llegar a atacar a ese objeto, ¿no? O a esa cosa que nos está produciendo enfado. Y por ejemplo, cuando sentimos miedo, más bien es, o sea, que nos queremos alejar, empujamos, nos alejamos de aquello que vemos como amenazante y que queremos escapar. Bien,
Igualmente la tristeza, o sea, la tristeza hace que nosotros nos cerremos en nuestro propio nidito, que nos quedemos en el cuarto encerradito en las cobijas, en la sábana. O sea, y si lo tuviéramos que expresar, eh, pues en términos evolutivos, pues las emociones positivas son útiles para fomentar la vida, como para desarrollarse, ¿no? Pero las emociones negativas son las que han tenido que evolucionar, o sea, porque han tenido que generar distintos tipos de respuestas, porque pareciera que mientras más vamos creciendo, vamos experimentando más emociones negativas. Bien, eh, pero bueno, dado que las emociones también nos proporcionan información acerca de nuestras reacciones ante las situaciones, el hecho de que nosotros también podamos atender a nuestras emociones, eso se va convirtiendo en algo muy importante para la adaptación. Puedes hablar. Ok, me presento, disculpen, soy la coordinadora de las pasantías, soy quien se encarga de justamente apoyar a Maciel en lo que son sus talleres y quería aclarar entonces un punto. Cuando hablamos entonces de esta diferenciación de lo que son las emociones positivas de las negativas, como bien está diciendo Maciel, las emociones en sí no son ni positivas ni negativas. Nosotros las categorizamos de esa forma en base a lo que nos causa placer y lo que nos causa displacer. Las emociones que nos causan displacer, como pueden ser el miedo, como puede ser el enojo, como puede ser la tristeza y todas las variantes de estas mismas emociones, si bien son displacenteras, sí tienen una función que es adaptativa. Entonces, estos puntos que nos hablaba Maciel de cuando hablamos de que si estamos enojados, y esto nos puede llevar entonces a generar un problema de una situación, a ser agresivos, cuando hablamos de que la tristeza puede llevarte a aislarte, cuando hablamos de que el asco puede ser entonces hacer que te alejes de los demás. Estos son respuestas que, si bien van acorde con la emoción, no siempre son adaptativas. ¿Cuándo entonces decimos que estas emociones pueden ser adaptativas? La tristeza es entonces una emoción que contradictoriamente es la que nos avisa cuando algo no está bien. Y así como nos da ese aviso, es esta emoción la que nos permite solicitar ayuda y es la que avisa a las personas a nuestro alrededor que necesitamos ayuda. Entonces, en ese sentido, una de las mayores funciones de lo que es la tristeza es precisamente generar empatía y apoyo social. Cuando hablamos del enojo, el enojo ciertamente, cuando es desmedido y no lo controlamos, puede generar problemáticas. Pero la función en sí del enojo es precisamente poder ajusticiarte a ti mismo. El enojo es entonces el que te permite hacer respetar tus propios límites. Y cuando sabemos administrarlo, el enojo puede ser una herramienta muy útil en entornos donde tenemos que lidiar con muchas personas, sobre todo si son diferentes a nuestras creencias. Mientras lo que es el asco tiene la particularidad entonces de que es lo que establece lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces, mientras el enojo se encarga de defender nuestros límites, el asco es quien los establece. Entonces, cuando estas emociones se presentan de esta forma, decimos que tienen una presentación adaptativa. A esto se refiere entonces Maciel con que las emociones pues, no son ni negativas ni positivas, sino son netamente adaptativas. Y así como son adaptativas, todas tienen una función que no siempre vamos a abordarla desde esa función, pero precisamente por eso necesitamos esta clase de talleres, para poder aprender sobre ellas y a través de aprender sobre ellas también buscar maneras de gestionarlas. Ok, por favor continúa, Maciel. Bien, muchas gracias, María, por la intervención y bueno, por aclarar. De repente no había quedado muy claro esa parte. Entonces, bueno, podemos continuar. Entonces, bueno, seguimos comentando, ¿no? Y decimos que otra característica que tienen las emociones es que ellas pueden influir en el pensamiento y pueden influir en la memoria. Bien, los sentimientos y las emociones, ellas tienen una influencia bastante poderosa sobre la razón.
Bien, y ellas pueden mejorar o empeorar el razonamiento y la toma de decisiones. Bien, o sea, ellas, por un lado, si se gestionan correctamente, pueden mejorar la toma de decisiones y te pueden ayudar a ti mismo a determinar, bueno, lo que ciertos resultados de esas decisiones que quieres tomar significan para ti. También pueden ayudar, ¿no?, a reducir opciones que uno ya tenía o venía valorando, ¿no? Y con rapidez sobre qué cosas son buenas o son malas para nosotros mismos. Bien, así como cuando nosotros, pues, no sé, digamos en la etapa universitaria, estamos tratando de decidir a qué universidad queremos ir o cuando queremos concretar una cita. Bien, esas preferencias emocionales nos pueden ayudar a delimitar nuestras opciones. Bien, como por ejemplo solamente a aquellas universidades que me gustaron, ¿no? O sea, o aquellos momentos que nos convienen más. Bien, o sea, porque el sistema emocional nos proporciona sentimientos que son como viscerales, ¿no? Acerca de las cosas que nos sirven de guía, pero el sistema emocional también nos proporciona sentimientos y nos ayuda a focalizar, a que podamos redirigir nuestra atención y podamos evaluarlas eh, hacia posibilidades que también podrían resultar negativas, ¿no? Y nos pueden proporcionar respuestas que nos alejen de esos resultados. O sea, el análisis racional está, ¿no? Se tiene que hacer, pero solamente después de que la valoración afectiva o esa emoción que nos estaba guiando pueda reducir las opciones, ¿no? O sea, entonces esto nos puede ayudar como a aumentar la precisión, aumentar la eficacia cuando tenemos que tomar decisiones. Bien, también tiene la característica de que las emociones son motivadoras, ¿no? Las respuestas emocionales a través de, bueno, estábamos hablando del componente fisiológico que tiene y de su tendencia hacia la acción, ellas preparan y también motivan a las personas para poder relacionarse con los acontecimientos que están incitados sobre dichas emociones, ¿no? O sea, además, las emociones están tratando a menudo de obtener sus propias recompensas, porque ellas buscan motivar conductas que incrementen la probabilidad de ocurrencia de esas conductas que producen esos estados emocionales. O sea, ellas tienen como un fin en sí misma, ¿no? Que son los estados emocionales que nosotros queremos lograr y que queremos sentir todo el tiempo o que queremos evitar, pero también funcionan como un medio que nos guían hacia las disposiciones para actuar, hacia cómo podemos actuar. O sea, ellas nos impulsan también. Bien, también decimos que las emociones informan, bien, porque ellas nos proporcionan información acerca de cómo estamos reaccionando ante las situaciones, que era justamente lo que mencionaba María hace rato. O sea, muchas de las emociones, ellas son el resultado de evaluaciones automáticas que nosotros hacemos sobre el significado que le damos a la situación y que están en relación con nuestro bienestar, bien, porque ellas son el resultado de cómo nosotros valoramos, por ejemplo, la relevancia o la importancia de las situaciones que estamos pasando en función de aquello que pues tampoco nos interesa, ¿no? O sea, las emociones ellas están allí para decirnos eh, que resulta que es importante darnos cuenta de que, por ejemplo, estamos sintiéndonos asustados en un momento difícil y que tenemos que organizarnos para huir. O sea, es necesario escuchar también, escuchar a las emociones. Y también, eh, si nosotros exploráramos nuestras emociones, ellas nos pueden dar acceso a nuestras valoraciones, o sea, cómo estamos valorando, cómo estamos nosotros dándole significado a eso que estamos sintiendo y estamos pasando, o sea, cómo se relaciona, ¿no? Y así también como las necesidades y las metas que pueden ser que estén pasando en ese momento. Bien, también eh, ellas tienen la característica de que las emociones comunican, porque así como dijimos que nos proporcionan información de nosotros mismos, también las emociones proporcionan información a los demás
sobre nuestras intenciones, sobre nuestra disponibilidad para actuar, sobre cómo nos estamos sintiendo. Bien, o sea, las emociones, ellas fomentan la supervivencia. Por decir, si tuviésemos que hablar en términos evolutivos, eh, cuando un bebé llora, bien, el llanto de un bebé hace que o le proporciona a ese bebé el cuidado que necesita de las personas que le están atendiendo. Mientras que, por ejemplo, cuando una persona está molesta y gruñe, pues obviamente está mostrando, ¿no? Como una intención hostil. Y de ese modo también puede proporcionar al otro la posibilidad de evitar, por ejemplo, un conflicto violento, ¿no? O sea, entonces, más que todo en las relaciones interpersonales, la emisión y la lectura constante de estos estados emocionales, especialmente a través de las expresiones faciales, como le decía, pues ellas regulan en gran medida la interacción social. Entonces, bien, ahora que le hemos estado dando tanto peso a las emociones, a cómo funcionan, ¿no? Entonces podemos hacernos la pregunta, eh, ¿debo confiar solamente en lo que siento? ¿Debo confiar solamente en mis emociones? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, entonces, dado que nosotros tenemos un sentimiento, nosotros necesitamos reflexionar acerca de el mejor curso de acción que queremos llevar a cabo para mejorar nuestro bienestar. Nosotros como seres humanos necesitamos vivir en armonía mental con nuestros sentimientos, más no intentar como controlarlos o gobernarlos. Por aquí dicen, creo que se siente, pero también se razona. No sé si tiene que ver con la inteligencia emocional. Bien, perfecto. Sí está a lo que quiero llegar se relaciona con la inteligencia emocional. Eh, o sea, en vez de sugerir de que tú te entregues completamente a, a lo que sientes, o sea, en vez de que te entregues a lo que estás sintiendo o que te gobiernen los sentimientos, yo sugiero que se tome en cuenta la integración de la voluntad, o sea, que se vea como algo holístico, que se integre el intelecto, que se integre el deseo, que se integre la emoción, ¿no? Dentro de ti mismo. Por aquí dice, no y sí, son el origen de los pensamientos, no hay pensamiento que no haya pasado por los sentidos. Correcto. Bien, nosotros necesitamos, como seres humanos, poder integrar eh, lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. O sea, sin estar ni dominados por uno, sin estar ni dominados por las emociones, pero tampoco sin estar en contacto con ellas. O sea, porque la emoción no es opuesta a la razón. O sea, las emociones guían y dirigen al pensamiento de modo que, bueno, o sea, resultan fundamentales, pero también completan las deficiencias del pensamiento. O sea, cuando hay un exceso de pensamiento lógico, también está haciendo falta un poquito de emoción, ¿no? Porque para poder confiar en nuestras emociones, nosotros tenemos que manejarlas pues con un tipo especial de inteligencia, como hizo mención el participante, que era la inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional implica conocer nuestras emociones y ser autoconsciente. O sea, esto implica poder reconocer nuestras emociones a medida que van emergiendo, así como también ser capaces de manejarlas para poder alcanzar nuestros objetivos. Bien, o sea, el darnos cuenta nos ayuda a poder manejar nuestros sentimientos de manera de que no nos pasen por encima las emociones. O sea, nos ayuda a cuidar de nosotros mismos, a poder manejar nuestra ansiedad, a poder manejar la ira, a poder manejar la tristeza. Bien, o sea, la inteligencia emocional implica que nosotros seamos capaces de controlar nuestros impulsos, ¿no? Y ser capaces de motivarnos a nosotros mismos, ser capaces de aplazar muchas veces respuestas emocionales y poder reflexionar sobre ellas primero, bien, porque eso también es esencialmente de ser humanos, ¿no? Y por último también, la inteligencia emocional conlleva a tener una habilidad de poder reconocer las emociones de los demás y poder manejar con éxito las relaciones, que se relacionan mucho con la empatía. Bien.
Y bueno, todas estas habilidades emergen, pues se dice que las emociones son como la piedra angular de la inteligencia emocional. O sea, y también, bueno, una adecuada expresión cultural de las emociones es importante a medida de que la cultura se va haciendo más y más compleja también. Y esto requiere también darnos cuenta de las reacciones emocionales que propias y del contexto social también, como también poder tener una habilidad para integrar ambos. Entonces, en este caso es fundamental, o sea, ni muy, muy de uno, ni muy, muy de otro, sino más bien integrarlos, que funcionen de una manera holística, tanto las emociones como nuestra manera de razonar sobre las cosas que estamos viviendo. También considero importante relacionar el tema de las emociones con la tercera edad, porque ellas desempeñan también un papel crucial, ¿no? O sea, a medida de que las personas van envejeciendo, van experimentando emociones, sentimientos que, bueno, o sea, pueden afectar y pueden tener una influencia en el bienestar emocional y en el bienestar físico. Bien, o sea, por un lado, tenemos el reconocimiento y la expresión emocional. Muchas veces ya los adultos mayores son capaces de reconocer la importancia de las emociones, de poder expresarlas de una manera saludable, porque posiblemente se lo hayan dicho muchos profesionales de la salud, se lo hayan dicho muchos médicos que es necesario expresar las emociones, porque si posiblemente no las expresas o no las gestionas de una manera correcta, puede terminar en alguna patología, ¿no? Y ellos ya a esa edad ya saben y saben que es importante poder expresar, aunque muchas veces no lo hagan de una manera correcta, o tal vez sí, pero ya a esas alturas ya yo creo que eh, es como también una necesidad, o sea, expresar cómo te sientes es una necesidad. Bien, también tenemos la reestructuración emocional, porque en esa edad pues todo lo que tú has sentido y todo lo que tú has vivido a lo largo de tu vida se va reestructurando. Hay rasgos afectivos, hay cosas afectivas que se van atenuando, hay otros que se van acentuando y hay otros que pueden aparecer nuevos matices, nuevas emociones que nunca había vivido. Y bueno, esto puede depender de cada persona y de su experiencia de vida. Bien, también tenemos la conexión con sentimientos superiores. O sea, ya esta experiencia de vida que tú has tenido y la cercanía con, por ejemplo, con la muerte, pues pueden permitir que los adultos mayores puedan tomarse la vida con más calma, conectarse con los sentimientos, ¿no? Pueden encontrar una mayor serenidad, una mayor sabiduría emocional. Bien, eh, también está la importancia de escuchar y validar las emociones en esa etapa. O sea, es fundamental porque un adulto mayor tenga un espacio seguro donde se pueda expresar y se pueda conectar con sus propios intereses. Y también que lo pueda hacer y que pueda ser escuchado con respeto, que esas personas también muestren interés hacia ello, ¿no? Porque esto ayuda también a fortalecer su bienestar emocional. Y también la prevención de enfermedades y la promoción del bienestar. Bien, la salud emocional también influye directamente pues, en el proceso de envejecimiento, porque tener una buena salud emocional pues, puede ayudar a prevenir enfermedades, promover un mayor bienestar en la tercera edad. Respondiendo a la pregunta de que si se puede alcanzar tener madurez emocional, pues creo que esto está muy relacionado con la regulación de las emociones. O sea, cuando tú respondes de una manera adaptativa, de una manera adaptativa al momento al que estás viviendo, ¿no? Y de una manera asertiva hacia el otro. Se puede decir que una persona es madura emocionalmente. También cuando se dice que una persona es inmadura emocionalmente, pues cuando sus reacciones son desmedidas, eh, como lo estuvo explicando María hace rato, muchas veces respondemos hacia cosas que, si bien la emoción que estamos viviendo es adaptativa, pues la manera de responder no es la apropiada. Bien, entonces
un poquito para hablar sobre, o sea, relacionándonos si se puede tener madurez emocional. Vamos a hablar un poco sobre estrategias para poder regular las emociones, llegar a esa gestión emocional, poder tener una gestión emocional apropiada, que no nos genere malestar, para poder decir que somos maduros emocionalmente. Bien, como primera estrategia, pues tenemos que seamos conscientes de las emociones, o sea, es permitirnos tomarnos un momento para entender lo que estamos sintiendo. O sea, si es posible y si está al alcance al momento, tomar un lugar tranquilo donde se pueda reflexionar sobre las emociones, sobre poder reconocerlas. Bien, también esto va muy relacionado con identificar qué nos desencadena una emoción. O sea, observar qué situaciones o qué pensamientos están desencadenando emociones que sean intensas y que me están generando malestar a mí. O sea, a lo que yo identifique qué lo desencadena, es muy probable que yo más adelante pueda anticipar y me pueda preparar para manejar mejor esa situación. Bien, también, por ejemplo, si estamos en un lugar público con mucha gente, es importante poder practicar la respiración consciente. Bien, una respiración profunda, pausada, te puede ayudar a bajar la velocidad, a calmarte y a poder regularte un momento. Bien, o sea, tomarte un minuto para respirar profundamente, dejando que las emociones fluyan. Eso por el lado fisiológico. Bien, también es muy importante tener y buscar apoyo emocional. Bien, eh, no tengan miedo de buscar apoyo cuando necesiten hablar, cuando necesiten expresar lo que sienten. O sea, ustedes pueden hablar con un amigo de confianza, con un miembro de la familia, o para eso estamos los profesionales de la salud mental. O sea, compartir las emociones, recibir apoyo y poder aprender de que de repente eso que estás sintiendo es bastante válido, eso puede ser muy beneficioso para ti. Y por último, también practicar el autocuidado. Bien, o sea, cuidar de ti mismo, cuidar de tus necesidades emocionales, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, alimentarte adecuadamente, dedicar tiempo a actividades que te gusten, que te relajen, que tú digas, que uno pueda decir, me hacía falta, lo necesitaba para mí, había pasado un día muy estresante y fui a hacer ejercicio y ahora estoy bien. O me reuní una tarde con unas amigas, hablé con ellas, tenía cosas por decir, me pude desahogar, ya me siento bien. Esto es bastante importante, poder, parte del autocuidado es reconocer qué nos está haciendo falta. Bien, eh, y bueno, ya para ir culminando, quisiera que puedan ustedes participar ahora. Y quisiera saber qué percepción tienen ustedes de sus emociones y qué estrategias aplican para regular sus emociones. Pueden ser las que ya yo mencioné o si tienen alguna que yo no haya mencionado para poder todos saberlo, estaría buenísimo. Pueden escribir también, no hay ningún problema. Maciel, yo por lo menos, mi mamá con su demencia que tiene, a mí me molesta ella, ¿no? Entonces cuando yo veo que me está molestando, inmediatamente yo lo que hago es poner música, y, o sea, primero respiro y después pongo mi música tranquilamente y entonces me relajo, me tranquilizo con eso. Bien, bien. ¿Y qué percepción tienes de tus emociones? O sea, ¿sientes que eh, son apropiadas cuando aparecen, son apropiadas para el momento o a veces reaccionas de maneras que no deberías reaccionar? No, no, en el caso específico de mi mamá, pues yo me controlo mucho con otras personas, ¿no? Pero con el caso específico de mi mamá, este, bueno, siento rabia, siento ira, siento un fastidio total con ella, pero la estrategia que aplico para no fastidiarme tanto es la que dije anteriormente. Yo llego y respiro, ¿verdad? Digo, cónchale, ahí viene ella, me va a fastidiar, dale qué sé yo, entonces respiro tranquilamente,
me tranquilizo y pongo música y entonces, mira, me relajo tranquilamente. O sea, una cuestión de aceptación de ese momento que me está pasando. Perfecto. Claro, porque si bien hay una molestia, que ya Ujú. eso es como una reacción propia, está detrás el razonamiento, o sea, no puedo responder como estoy, como yo me estoy sintiendo. Entonces yo Exactamente. Ujú, ujú. utilizo esa conducta eh, de escuchar música para no responder como mi cuerpo quiere que yo responda. Entonces, Exactamente. por eso es Sí, tan importante exactamente. conectar la emoción con el Ujú. razonamiento, o sea, con conectar ese, integrarlos los dos. Ok, está bien, chévere. Bien. ¿Cómo conecto cansancio con obligaciones? Sencillamente respiro y sigo. Bien. Pero eh, qué emoción puedes estar sintiendo, por ejemplo, cuando piensas en cansancio y obligaciones? O sea, ¿qué sientes? Ella dice que sería rabia o ira. Exactamente de la misma manera, o sea, cuando uno piensa ese tipo de cosas, me siento cansada, tengo muchas obligaciones por hacer, pues podría ser rabia o ira. No responde de la manera instintiva que el cuerpo quiere que responda, o sea, hay un razonamiento, o sea, bueno, voy a respirar, tengo que calmarme, entonces esa estrategia pues sería la respiración consciente. Está muy bien, sería bueno que fuera acompañado de poder expresarlo con alguien, estaría muy bien, siempre hace falta. ¿Alguien más? O de igual manera, si quisieran comentar algo, alguna duda que tengan sobre el tema, también lo podemos discutir ahorita. ¿No? Perfecto. Entonces, ya con esto podemos ir cerrando el taller. Me gustaría que dieran algún feedback o algo que les pareció bien, les pareció muy complejo. Quisiera leerlo sobre eso y también pues resaltar la importancia de poder reconocer eh, qué estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo y qué desencadena eso que estamos sintiendo. Porque así nosotros podríamos determinar si la emoción que estamos viviendo, así sea no placentera, tal vez sea apropiada para lo que nos está pasando en el momento. Bien, y también hacerles el comentario de que realmente todas las emociones que nosotros sentimos son válidas. O sea, no es que nos podemos permitir sentir unas porque son buenas o porque son placenteras o porque me hacen sentir bien, pero las que no las voy a obviar y las voy a tratar de no sentirlas porque no me gusta sentirlas. O sea, que eso siempre pasa como por ejemplo con la tristeza o con la ira. Bien, todas las emociones son válidas. Es importante reconocer qué desencadena esa emoción, pero también razonar bien y pensar cómo podemos gestionarlo mejor. O sea, si estamos respondiendo correctamente y si no estamos respondiendo correctamente, cómo podemos gestionarlo mejor. Bien, muchísimas gracias por haber venido, por haberse tomado el tiempo para escuchar el taller y espero que nos podamos seguir viendo entonces las próximas semanas. Les deseo una feliz noche a todos.